Hola, vamos a revisar las pruebas de tolerancia a líquidos, la variabilidad de la presión sistólica y la variabilidad de la presión de pulso. En primer lugar, vamos a revisar la variabilidad de la presión sistólica. Todas estas pruebas vienen dadas por la interrelación que hay entre el corazón-pulmón. La presión arterial sistólica fluctúa con la respiración espontánea y durante la ventilación mecánica. Utilizando una forma de onda de línea arterial se establece una presión sistólica basal después de 7 a 12 segundos de una pausa al final de la expiración. La variación respiratoria por encima y por debajo de esta línea, es decir, la presión sistólica máxima y la presión sistólica mínima, se toman como un valor. Los requisitos es disponer de una línea arterial, que el paciente se encuentre en ritmo sinusal, ya que las arritmias afectan la cantidad de llenado ventricular y el tiempo del mismo, lo cual no nos da una medición confiable, que el paciente se encuentre bajo ventilación mecánica controlada y que el volumen tidal bajo el cual está recibiendo esta ventilación mecánica sea de 8 ml por kilo de peso ideal. Como podemos observar aquí, en la tabla donde se encuentran las medidas dinámicas de respuesta a volumen, la variabilidad de la presión sistólica estudiada por Kiao, reportada en el 2010, nos pone que el modo de ventilación debe ser ventilación mecánica, como ya habíamos comentado, con un umbral de medición de respuesta al volumen del 7 al 0.5%, lo cual nos dice que si el paciente se encuentra sobre 7.5%, va a ser respondedora a fluidos o a volumen con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 87%. Se trata de una paciente de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, sometida a una artroplastia total de cadera bajo anestesia raquídea más general, en la cual se ha colocado una línea arterial. Como podemos ver, arriba la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, que se encuentra en ritmo sinusal, ya se ha hecho la pausa de 7 a 12 segundos y se selecciona la presión sistólica máxima y la presión sistólica mínima para en la siguiente aplicar la fórmula correspondiente. Aquí se está seleccionando con el medidor. Es como se hacían los monitores General Electric de la anterior generación. Listo, en esta imagen vemos de una forma acercada y más clara la presión sistólica máxima en 133 y la mínima en 123, pese a que en esta pausa nosotros también podemos ver que se encuentran dos extrasístoles. Aquí tenemos la fórmula de la variabilidad de la presión sistólica. Se calcula de la siguiente forma: la mayor menos la menor, 133 menos 123, sobre la suma de estos dos valores dividido para 2, lo cual nos va a dar un valor porcentual de 8.59%. Teniendo el punto de corte en 7.5%, podemos declarar que este paciente es respondedor a líquidos con una sensibilidad del 92%. El segundo predictor es la variabilidad de la presión de pulso, el famoso delta PP, que se escucha en el quirófano y en las unidades de terapia intensiva. Es la variación de la presión de pulso como una diferencia calculada entre las presiones de pulso durante un ciclo respiratorio. Como conocemos, la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, y su variación del valor más alto y el más bajo se puede utilizar o se puede calcular usando un trazado de línea arterial. La mayoría de los datos publicados sobre el delta PP involucran pacientes ventilados mecánicamente con volúmenes corrientes altos. Aún así, un metaanálisis reciente encontró que el delta PP en pacientes con ventilación mecánica controlada con un volumen tidal de 8 ml por kilo ha sido un predictor muy preciso de la respuesta a líquidos en pacientes en estado crítico, con una sensibilidad del 88% y una especificidad cerca al 90% y un área debajo de la curva de 0.94. De hecho, hay estudios que comparan el delta PP con la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de la presión sistólica, y encuentran que el delta PP es uno de los más confiables, el cual tiene su umbral de igual forma en 13%. Los requisitos, obviamente, que el paciente tenga instaurado una línea arterial, que se encuentre en ritmo sinusal carente de arritmias, bajo ventilación mecánica controlada con un volumen tidal de 8 ml por kilo. Aquí podemos ver la parte más alta donde tenemos una mayor presión de pulso y la parte más baja. Se utilizarán estos dos valores para la fórmula calcular. Es un paciente postquirúrgico de una gastrectomía por una hiperplasia pilórica, entonces se encuentra con línea arterial
y es la medición del delta PP con los monitores MinRes. Entonces, estos monitores se selecciona aquí donde se encuentra la curva de la presión de pulso, en ajustes de la variabilidad de presión de pulso, en medición de forma automática, y empiezan a arrojar el valor de la variabilidad de presión de pulso. Como pudimos ver en el anterior video, ya los monitores actuales cuentan con una forma de calcular directamente el delta PP. Sin embargo, la fórmula no es compleja y se podría calcular utilizando la regleta que vimos en los monitores de General Electric más antiguos. Con la presión de pulso máxima, la presión de pulso mínima, una diferencia sobre la suma de la presión de pulso máxima más la mínima dividido para 2. Esto se lleva un porcentual. En el caso de este paciente, haciendo un análisis, sería la presión de pulso máxima 154 menos 94 de 60, la mínima 145 menos 93 de 52 y esto dividido para 2. Al hacer este cálculo tenemos un 14.28%. Depende en qué estudio nosotros revisemos, el umbral es del 13, del 12, del 14%. Si tomamos en cuenta el estudio más homologado del 13%, nos quiere decir que este paciente sería un paciente candidato a ser respondedor de líquidos. Eso es todo, muchas gracias por su atención.